A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la edición del día de hoy, miércoles 22 de septiembre del año 2021. Damos inicio a la información. Un día como hoy. Mire a su alrededor o cierre los ojos y escuche los sonidos que llegan de todas partes. En el mundo actual, casi nada sería posible sin la existencia de la electricidad. Y aunque esa fuerza ha estado ahí desde el nacimiento de los tiempos, los primeros experimentadores se preguntaron cómo generarla, cómo manejarla o almacenarla. Uno de los primeros personajes fue un niño pobre que empezó como simple mensajero y ayudante de encuadernador, pero estaba dotado de una gran curiosidad. Y esa curiosidad y el apoyo de algunos científicos lo llevaron a convertirse en uno de los grandes descubridores de los misterios de la electricidad. En una época en la cual todo era oscurantismo, Faraday decidió iluminar la mente de sus contemporáneos con sus experimentos sobre la electricidad. En aquel entonces, Faraday organizó una exhibición en una feria popular. Con algunos alambres y pilas primitivas, logró producir algunas chispas y generó movimiento en una pieza metálica. Un reconocido político se acercó hasta Faraday y le preguntó para qué podía servir esa cosa inútil llamada electricidad, a lo que Faraday le contestó: Yo tampoco lo sé todavía, pero le aseguro que dentro de 10 años usted estará cobrando impuestos a la gente que lo use. Michael Faraday, un niño sin recursos, pero con gran inteligencia, fue uno de los pioneros en la investigación en el mundo de la electricidad. Y estaban haciendo un día como hoy, 22 de septiembre de 1791, y gracias a él y a todos los prodigios de la electricidad, las noches son menos noches y las horas de soledad menos solitarias. Las principales noticias del día. Titulares. Grandes sumas de dinero pagan los migrantes ecuatorianos para llegar a los Estados Unidos. Asamblea firma contrato para provisión de servicios. La Asamblea Nacional pide la renuncia de Bella Jiménez. Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, deberá colocarse un grillete electrónico. Ecuador podría aprovechar la inclusión en lista de países afectados por el narcotráfico. Dar clases con mascarilla puede afectar la voz de los maestros. En el segmento de opinión, cuidado el error de tipo y la renovación de las organizaciones políticas. Los editoriales serán de César Ulloa, Mafias y el Estado, Ruth Hidalgo, La ley no es para todos, Patricio Aro, Chantajes y amenazas, Martín Payares, El radicalismo pasa factura a Pachacutic, Oscar Vela, ¿cuándo se lee en Ecuador? Noticias del día con el arquitecto David López. Grandes sumas de dinero pagan los migrantes ecuatorianos para llegar a Estados Unidos. Los migrantes ecuatorianos para viajar a Estados Unidos toman las rutas irregulares. Esto implica no solo riesgos al pasar el desierto mexicano, sino que tiene altos costos. En 11 meses del año fiscal de Estados Unidos, 89.644 ecuatorianos han sido encontrados por la patrulla fronteriza. Cada uno de ellos pagó como mínimo $15,000 para hacer el periplo. Según 1-800migrantes.com, una oficina norteamericana de asesoría legal fundada por ecuatorianos y con base en Nueva York, el impacto económico de los movimientos migratorios se sentirá en la economía del Ecuador. Un total de $1.344.660.000 debieron pagar las 89.644 personas interceptadas en la frontera. Esto sin contar con las que lograron llegar a Estados Unidos. Explica que el tráfico internacional de migrantes es un negocio multimillonario en el que participan y llevan el control en Ecuador y México varios carteles y grupos delictivos organizados. En el mes de agosto se registraron 17.670 encuentros de la patrulla fronteriza con ecuatorianos. La nueva cifra es superior a la del mes de julio, en el que se procesó a 17.404 ecuatorianos, entre hombres, mujeres, adolescentes y niños que han cruzado de forma irregular la frontera sur de Estados Unidos. Estas son cifras parciales, porque no constan los ecuatorianos que sí lograron burlar los controles fronterizos y entraron a Estados Unidos. Tampoco cuentan el ingreso de la ruta del Caribe.
los y las que ingresan por las Bahamas. Asamblea firma contrato para provisión de servicios. Desayunos que oscilan entre $15.50 y $24.75, almuerzos a $45 o cenas a $50.50. Estos son los precios que se pagarían en la Asamblea Nacional en la provisión del servicio de logística para reuniones, eventos, actos y ceremonias protocolarias y conmemorativas de esa función del Estado, como posesiones presidenciales, informes a la nación del presidente de la República, visitas oficiales de jefes de Estado, sesiones solemnes, ceremonias de entrega de acuerdos y condecoraciones, posesiones de autoridades, recibimientos de comisiones generales, eventos nacionales e internacionales, agendas oficiales del titular del Legislativo, agendas en territorio u otras dispuestas por la autoridad competente. El valor de la alimentación debe incluir el costo del servicio, montaje, mesas y sillas, transporte, menaje según un documento de la Asamblea. El valor del contrato es de $100,000 sin incluir IVA y tendrá una duración de 1 año. Fue firmado por María Moreno, secretaria de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del Legislativo, y por el proveedor Freddy Godoy el pasado 10 de septiembre. En un comunicado, la Asamblea Nacional se refirió al contrato y defendió los procesos realizados. Llori afirmó que el contrato es contraentrega y que hasta el momento no se ha gastado un solo dólar. Asamblea Nacional pide la renuncia a Bella Jiménez. Con 81 votos, este 20 de septiembre, la Asamblea Nacional pidió a la legisladora Bella Jiménez Torres que renuncie al cargo de segunda vicepresidenta de la función legislativa para que pueda defenderse en el ámbito judicial y en el Comité de Ética de las acusaciones por supuesta gestión de cargos públicos. La moción la presentó su ex coidiario de Pichincha, Marlon Cadena, de la Izquierda Democrática. Cadena sostuvo que la Asamblea está siendo torpedeada por distintas fuerzas internas y externas y, sobre todo, una de las responsabilidades que tienen los 137 asambleístas es no hacer espíritu de cuerpo en las cuestiones negativas. Consideró que la imagen de la Asamblea Nacional se ha visto lesionada y menoscabada por cuanto una de las autoridades más representativas que tiene la Asamblea Nacional ha sido cuestionada. En ese sentido, la segunda vicepresidenta de la Asamblea ha tenido un desempeño que pone en duda la probidad con la que se debe manejar. Que la segunda vicepresidenta no haya hecho honor a esa tarea encomendada por parte de la bancada de la Izquierda Democrática y de los asambleístas, por lo tanto, añadió que asumen esa responsabilidad y que así como propusieron el nombre de Bella Jiménez para que sea nominada como segunda vicepresidencia, hoy le exigen que presente la renuncia en ese puesto porque no se sienten representados. Cadena comentó que la presencia de Jiménez lesiona la imagen y el buen nombre que debe tener el primer poder del Estado, como es la Asamblea Nacional. Aclaró que esta moción no constituye una persecución ni tampoco un interponiendo a los debidos procesos que el Comité de Ética estará elaborando, quien debe emitir un informe de manera pronta para que se indique la responsabilidad de las acciones de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. La legisladora Bella Jiménez, representante del Guayas, intervino en la sesión y manifestó que ya está siendo procesada por el Comité de Ética y que todas las acusaciones en su contra serán desvirtuadas en la etapa probatoria. Reclamó a la Izquierda Democrática por la falta de solidaridad y llamó a respetar el debido proceso en el Comité de Ética y que faltan pocos días para conocer el resultado de la investigación. Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, deberá colocarse un grillete electrónico. El juez Máximo Ortega de la Unidad Judicial Norte Iñaquito dictó 3 medidas alternativas en contra de Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, y prisión preventiva contra César Yunda. Ortega aceptó la vinculación a la instrucción fiscal de Sebastián y su tío César Yunda por el delito de asociación ilícita. Además, otorgó 30 días más para que la Fiscalía continúe con la instrucción. El pedido de la Fiscalía fue prisión preventiva para los 2 procesados. Sin embargo, el juez dictó 3 medidas para Sebastián Yunda: prohibición de salida del país,
presentación periódica los lunes y viernes en horario hábil de 8 a 17 horas en la unidad judicial Iñaquito del Complejo Judicial Norte a partir del lunes 27 de septiembre. Además dispuso la colocación de un grillete electrónico. La fecha la fijó para el viernes 1 de octubre del 2021 en el horario de 10 a 12 horas. Por el lado de César Yunda, tío de Sebastián, se dictó prisión preventiva al no haber comparecido en la audiencia o designar algún abogado en su representación. Según expuso la fiscal del caso Mónica Tirado, los reportes de Interpol afirman que César Yunda ingresó a México el 25 de junio del 2021 y no se registra salida. También informó que Sebastián Yunda salió el 21 de marzo desde Panamá con destino a Bolivia y que no se registra salida desde aquella fecha. Tirado señaló que por información del Servicio de Rentas Internas, Sebastián Yunda reportó en el periodo 2019-2020 ingresos declarados por 128.696,48 centavos. Además, según la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, que consta en el sistema financiero, ingresos de $165.356. Entre estos ingresos se identificaron movimientos realizados desde la cuenta de la esposa y cuñada del empresario chino ecuatoriano Jin Long Wan. La fiscal dijo también que la empresa Uribe Shuarco informó que Sebastián Yunda adquirió 2 departamentos y 2 parqueaderos por el valor de $404.429,95. Después, el 16 de abril del 2021, desistió de la compra, por lo que solicitó la devolución del dinero con una penalización del 10% y que ese monto fue depositado en la cuenta de Jorge Yunda. Además, entre las pruebas presentadas, leyó los chats encontrados entre Sebastián y César Yunda en los que presuntamente acordaban la compra de unas bodycams para la empresa municipal EM Seguridad. Ecuador podría aprovechar inclusión en lista de países afectados por narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos incluyó a Ecuador en una lista de 22 países a los que considera grandes productores de droga o plataformas para el narcotráfico. Sin embargo, esta decisión podría beneficiar al país, una vez que el presidente estadounidense Joe Biden envió al Congreso de ese país una solicitud para la asignación de fondos que permitan incentivar la lucha contra las drogas en la región. Expertos consideran que Ecuador debe actuar de una manera estratégica para aprovechar el haber sido incluido por Estados Unidos en esta lista. El documento será presentado al Congreso estadounidense para que los legisladores lo tengan presente al momento de asignar recursos para sus programas de cooperación internacional. Desde la reapertura de la Oficina de Cooperación en Seguridad en 2018, la misión de Estados Unidos ha entregado a Ecuador $2.8 millones en asistencia humanitaria, 1.4 millones en entrenamiento militar y $27.7 millones en equipos y apoyo para combatir operaciones ilícitas y fortalecer su defensa. En el memorando que incluye la lista del presidente Joe Biden, pide a los congresistas recursos para una mayor cooperación con socios extranjeros para atacar a los proveedores de drogas ilícitas y las organizaciones criminales que se benefician de ellos. Ecuador tiene amigos en la lista. Ecuador consta junto a 21 países, básicamente de América Latina y el Caribe. Washington aclara que el documento no refleja necesariamente los esfuerzos antidrogas de sus gobiernos o el nivel de cooperación con Estados Unidos. El documento se conoce la misma semana en que Quito y Washington firmaron un memorando de entendimiento regional de intercambio de información para combatir el tráfico de drogas, evento en el que estuvo presente el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Craig Fire. Dar clases con mascarilla puede afectar la voz de los maestros. El uso de mascarilla se ha convertido en una de las principales medidas de prevención y protección ante la pandemia del COVID-19. Con el regreso paulatino de instituciones educativas a las clases semipresenciales, tanto maestros como alumnos se ven en la obligación de usar mascarilla. Sin embargo, las mascarillas también pueden representar una desventaja para los docentes. Esto debido a que la mascarilla impide la entrada y salida de aire, por lo que al dar una clase el profesor debe usar un tono más elevado de su voz de manera constante, lo que a su vez puede desembocar en una degradación de la calidad del habla. Este es un factor a tener en cuenta según Cindia Núñez, académica de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile, en declaraciones al medio local La Tercera este 20 de septiembre del 2021.
Hablar fuerte de manera reiterada evidenciará una sobrecarga vocal, lo que ocasionaría mayor tensión al nivel del cuello y espalda alta y la musculatura que favorece la producción de la voz, explica la experta. Principales afecciones. El uso prolongado de mascarillas por parte de los profesores mientras enseñan puede, a criterio de Núñez, provocar daños en 3 perspectivas. Anatómicas. Se refiere al aumento de la tensión de la musculatura al fonar. Calidad vocal. El esforzarse al hablar debilitaría la fuerza de la voz y provocar los conocidos gallitos. Repercusiones en la calidad de vida. El tener una voz afectada provocaría repercusiones tanto en lo social como en lo laboral. Tipos de mascarilla. El tipo de mascarilla también juega un rol importante al momento de hablar. Dependiendo de su calidad, se deberá aumentar el tono de la voz. Recientes estudios han evidenciado una pérdida gradual de la intensidad entre 3 y 4 decibelios para la mascarilla quirúrgica y casi 12 decibelios para la mascarilla N95 en comparación con la condición sin mascarilla, lo que hace que la voz se perciba más débil. Es esperable igualmente presentar mayor fatiga al momento de hablar por un tiempo prolongado, 30 o más minutos, por la disminución de la entrada de oxígeno y el bloqueo que produce la mascarilla, señala la experta. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Bienvenidos. La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Se me vino a la mente el poeta Parra, Nicanor Parra, un hombre talentoso, famoso. En el análisis de algunos, de describirlo, decía, un hombre raro, el poeta antipoesía. La derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas. Vemos en los últimos días que el señor Issa se ha convertido en una especie de el monitor de algunos sectores que como que piensan que es el momento de prepararse para, medio en ese sueño raro que tienen algunos seres humanos, intentar algo parecido a lo que ocurrió el año 2019 en octubre. Cuando yo hago uso de esta frase, se me viene a la mente medio intentar entender. Es decir, que lo que ha dicho Issa a este momento, lo que dice el señor Tatamuez, el señor Erazo, lo que en algún momento decían algunos dirigentes de la transportación, medio unidos bajo el liderazgo, si es que es liderazgo, del señor Issa, podrían encontrar en algunos sectores de la Asamblea el eco suficiente para darle forma a lo que no pudieron la vez anterior. A ver, si eso fuese verdad, lo primero que deberían calcular y entender, que lo que no pueden, no deben jugársela, es por caer en un error de tipo. Error de tipo, ese es un tema conceptual, doctrinario del derecho penal. Error de tipo. Cuando digo error de tipo me refiero a que no sé si han identificado bien al presidente de la República. ¿Por qué? En el éxito que ha tenido indiscutible, por ejemplo, en el tema de la vacuna. En temas de delicadeza para manejar la cosa pública, el presidente ha hecho, muchos incluso dicen, pero de gana, porque el presidente tiene que pagar aquellos costos que el Estado está obligado, como por ejemplo la refacción de algún espacio de la residencia presidencial. No debería hacerlo, pero lo ha hecho. Siempre están anunciando el tema de que no recibe viáticos cuando se moviliza.
Sí, el presidente podría irse en su avión. Yo creo que eso no es correcto. Debe usar el avión presidencial. Porque además por seguridad entiendo que no puede hacerlo, pero no debe hacerlo. El presidente tiene una popularidad en este momento de sobre el 74% que parecería que a algunos los amarga, a otros los desplaza, a otros los deja sin oxígeno para esa actitud repetitiva del opositor sin presentar una opción alternativa a las medidas, a las acciones gubernamentales. Repetitivo. Puede haber un error de tipo. Gran popularidad del presidente. ¿Por qué? ¿Quién es la contraparte del presidente de la República? La Asamblea. Esta Asamblea. Esta de los almuerzos. Estas de los masajes en los hoteles pagados por la Asamblea. ¡Qué terrible! ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué les pasa? Están a tiempo. Están a tiempo. Yo no diría que eso es un error. Esa es una tontería. ¿Qué les pasa? Así que, ¿por qué digo cuál sería la contraparte del presidente de la República? Porque ya leo en editoriales, escucho a comentaristas que como que intuyen que el presidente de la República en este momento tiene un capital político que podría invertirlo en una transformación de la República, con una propuesta inédita, con una valentía extraordinaria. Vamos a que el país se ubique en el escenario que le corresponde, de acuerdo a la contemporaneidad, pero además, y que le beneficie a la sociedad. Este momento creo que la consulta popular como que pierde interés, por decirlo de alguna manera, en la gente. La gente comienza a hablar de la muerte cruzada. ¿Qué les parece, señoras y señores? Muerte cruzada. Es decir, que se vaya a esta asamblea, que convoque el presidente a un nuevo proceso. Incluso el presidente tendría que poner su cargo a disposición y que se nombre nueva asamblea. Y que mientras eso ocurre, gobierne por decreto. Se ha de entender, pues. Se ha de entender que no va a firmar un decreto declarándole la guerra a los Estados Unidos, ni a la China. No, temas coyunturales dentro de la lógica. Pero quiero ponerme exactamente en lo que se percibe, que la asamblea en la esquina roja y el presidente de la República en la esquina azul. Como que tiene aplauso el presidente de la República respecto a la Asamblea. Porque ha hecho méritos la Asamblea en este momento. Para estar casi a punto de empatarle al anterior y rebasarlo. Ese es el punto. Ese es el punto. Sí, pues. O es que gobierno para el país y busco la opción de trascender versus el quedar contra la pared, ¿no? Y que el país siga de tumbo en tumbo, no creo que sea muy difícil explicarlo. El señor Issa, en forma insistente, insolente, desproporcionada, continúa pretendiendo representar a todos, a los profesores, a los choferes, a los arroceros, a los maiceros, él representa a todos, pero claro, esa es la autorrepresentación que supuestamente ostenta. Hace pocas horas escuchamos al líder del Partido Social Cristiano, al exalcalde de Guayaquil, decir cosas como esta. De la vacunación nadie discute. Lo han hecho, casi no le sale el término, con excelencia, así lo dijo. Sí, pero la vacunación con excelencia es mucho más que un proyecto de agua potable
como para una comunidad, entendiéndose que eso es muy importante, pero se lo puede seguir haciendo. Pero la vacunación para reinsertarnos en la nueva normalidad, para que la gente pueda comprar, vender, transportar, etc. Si eso es excelente, quiere decir que el hándicap es extraordinario. Pero ha dicho que como que es lo único que se propone. Bueno, erradicar toda posibilidad de que una variante del coronavirus venga al Ecuador y blindarnos, pero es extraordinario, pues. Pero tampoco es que podríamos, pero ni de lejos. No creo que quieren hacer otra cosa, no se puede decir un tema de esos. Y eso más bien suena a que ya verás, me preparo, porque hay otros que ya están preparados y nos uniremos en el camino. La derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas, decía el poeta Parra. Pero lo decía medio como advirtiendo. ¿O es que podrían pensar que es posible que el páramo ya no sea páramo y que finalmente se podrían unir para calentar las calles, como suelen decir? ¿Será que en eso están pensando? Se me viene a la mente 1998, un gran bloque del Partido Social Cristiano. Ese bloque aprobó el 1% que presentó el jefe de bloque, el exalcalde de Guayaquil. El 1% fue criminal, fue el detonante que terminó en la crisis bancaria 1998. Hoy, el doble de diputados del Partido Social Cristiano versus los asambleístas, del gobierno, que pensaban reeditar desde ese escenario, desde donde se ha pretendido gobernar, pensaban reeditar una cosa de esas, o piensan, porque el sueño creo que existe. Cuidado y el error de tipo. Un presidente bien calificado, con una gran expectativa, con un posicionamiento internacional, como en el CELAC, que acaba de hacer una intervención de estadista, seguramente puede contar y de largo con la aprobación de la gente para seguir en eso que ellos lo han llamado, y el presidente, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Suena bien y ojalá eso sea una realidad. Pero además, entiendan, cuidado y se equivocan en el error de tipo. Porque el tipo, si es que así se lo puedo llamar respetuosamente, tiene una gran popularidad. La gente le cree, porque dice, lo inimaginable, cumplió con lo de la vacuna. No, pues, con ese mismo ímpetu y estimulado por ese resultado, entonces, pues, yo lo apoyo en lo que me dice que puede ser importante para beneficio del Ecuador en cuanto a la generación de empleo y a buscar diseñar y definir las políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Un gusto haber estado con ustedes. Opinión. La renovación de las organizaciones políticas. En el discurso de diferentes organizaciones políticas siempre ha estado enfocado a los jóvenes. Muchos han dicho que son el futuro del país, otros que son el presente, otros dicen que son la fuerza que el Ecuador necesita, y algunos revolucionarios les han endosado también la responsabilidad de derrotar al sistema. La realidad es que la juventud muchas veces es desplazada de los partidos y movimientos políticos a un rol secundario en el cual se les encarga un trabajo operativo antes que de toma de decisiones. Las élites de las organizaciones políticas prefieren aplicar la ley de hierro de Michels y acaparar la toma de decisiones en un grupo pequeño de los miembros más longevos. Este tipo de actitudes tienen un efecto muy nocivo en la permanencia de las organizaciones políticas. Muchos partidos políticos tienen como parte de sus procesos de promoción el recambio generacional.
Se identifica un grupo de líderes de la organización política en una generación y van rotando conforme los viejos liderazgos van participando en elecciones. Por citar un ejemplo, en España, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista promovieron liderazgos jóvenes luego de la participación de otros cuadros en algunas elecciones. Ese fue el caso del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el actual líder de los populares, Pablo Casado. De igual manera, en el Reino Unido, el ex primer ministro conservador David Cameron cedió el liderazgo a Theresa May y la ex primer ministra entregó posteriormente el mando a Boris Johnson, generando así una renovación continua y dando paso y espacio a nuevos liderazgos. Esto permite a las organizaciones políticas adaptarse a los nuevos tiempos, traer ideas frescas y garantizar la permanencia de estas en el sistema de partidos. Siempre la juventud aportará con su ímpetu, con nuevas ideas y permitirá la renovación de algunas actividades. Esto puede combinarse perfectamente con la experiencia de quienes llevan algunos años en política. En las recientes convenciones nacionales de diferentes partidos y movimientos políticos se ha podido verificar el paso a nuevos rostros en la política ecuatoriana. Esto permitirá a las organizaciones aportar con nuevas ideas sobre la forma de hacer política y la forma de afrontar los nuevos retos que impone la sociedad. Esta renovación también es un reto para dejar atrás prácticas anacrónicas que llevan arrastrando por cerca de 40 años a nuestra clase política y que han provocado que la ciudadanía no confíe en estas organizaciones. Los partidos también deben tener claro que ser joven no es sinónimo de honestidad y por lo tanto las organizaciones políticas tienen una gran responsabilidad para formar a sus cuadros en valores éticos, en temas políticos y técnicos. El cambio generacional de las organizaciones solo es un primer paso, pero no el único, para mejorar la calidad de nuestros representantes. Como lo decía el ilustre escritor ambateño Juan Montalvo: desgraciado el pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano, donde los estudiantes no hacen temblar al mundo. La renovación en todas las organizaciones políticas es una necesidad y una tarea pendiente. Todos esperamos ver nuevos rostros, pero sobre todo queremos observar la llegada de la política de la buena, de la que busca el bien común, de la que piensa primero en la gente. Muchas gracias. Editorial. Mafias y el Estado. Artículo de César Ulloa, publicado en Diario La Hora. Cuando Jorge Madera presentó su renuncia como delegado del presidente al directorio del IES, surgieron varias preguntas. Más aún si varios medios de comunicación informaron que el motivo obedecería a las amenazas que él y su familia recibieron por parte de mafias que estarían enquistadas en la institución de todos los ecuatorianos. En el caso de que esto fuera cierto, la discusión es ya de otro nivel y de otro tipo de solución. Parecería, si esto se corrobora, que el Estado va perdiendo la capacidad de control ante el crimen organizado que gobierna de manera paralela y fraudulenta el sistema institucional. También habría que explorar qué sucede en otras instituciones que están muy venidas a menos, como la Contraloría, y no se diga el sistema de justicia. La solución entonces no es el reemplazo ágil, fácil y meteórico de las personas que están al frente de las instituciones por parte de Guillermo Lasso, sino dinamitar la red de corrupción que involucra a innumerables personas que sostienen la urdimbre y controlan el Estado. Entonces, el delito no solo se comete y observa temerosamente en las calles, las cárceles, sino también en las instituciones que en otros países son intocables, como la Caja de Seguro en Costa Rica. Me da la impresión que el gobierno ha dimensionado lo público ni las dificultades que acarrea extirpar los tumores que están ahí. Con esto, bajo ningún punto de vista, quiero decir que lo público es malo. Al contrario, ratifico su necesidad, pero hay que cortar nudos adentro. Entonces, el papel del Estado es importante, necesario y debe estar a tono con los retos y desafíos del mundo actual. En ese contexto pregunto,
¿El Estado que tenemos está preparado para enfrentar las mafias de los que hablaron los medios debido a la renuncia de Madera? Me cuesta creer que las personas estemos en total indefensión, porque el Estado perdió la capacidad de dar seguridad, incluso a sus principales funcionarios. Sin tono de pesimista, pero sí de crítico consciente, alerto de que el Estado mafioso pueda seguir reinando frente a buenas intenciones, pero insuficientes, lentas o ineficientes. Artículo de César Ulloa, publicado en Diario La Hora. ¿La ley no es para todos? Ruth Hidalgo, 4 Pelagatos. Uno de los problemas sistémicos que el país tiene y que sigue siendo difícil de corregir es el uso de recursos públicos por parte de las autoridades que promocionan sus nombres en las obras que ejecutan. Durante décadas se ha visto cómo los caminos, las carreteras, los puentes, las plazas y alumbrados suelen estar inundados de avisos publicitarios de las autoridades que gestionan esas obras. Todos estos mensajes pagados con fondos de todos. Resulta muy conveniente usar dinero público para contratar vallas, anuncios y demás elementos publicitarios, porque así se asegura que el nombre de la autoridad esté atado siempre a la mejora de calles, carreteras y obras públicas. Esa práctica es especialmente popular en las autoridades locales, que aprovechan este mecanismo para sutilmente hacer campaña anticipada de esa forma e ir manejando también a la opinión pública a favor de su candidatura o de su trabajo, especialmente cuando tienen la mira en la reelección. El problema es que al hacerlo, no solamente se usa indecorosamente las arcas del Estado, sino que sobre todo se manda un mensaje erróneo a la colectividad. Las autoridades electas y las que ocupan un cargo público asumen la obligación jurídica de trabajar en pro de la ciudadanía. Ese es su rol. Y dentro de esa función, la construcción de obras, la mejora de servicios y otras tareas es parte de su gestión, es su obligación y no una proeza que merezca ser inmortalizada en cada callecita inaugurada, puente o alcantarillado. Justamente por ese defecto político tradicional es que se buscó desde la sociedad civil la mejor vía para resguardar los recursos públicos de las autoridades golosas y de narcisos interesados en promocionarse mediante las obras que gestionaban. De allí nació la iniciativa de que la prohibición conste en una ley. Con gran esfuerzo se logró que el Código de la Democracia contemple una norma que busca erradicar el uso de recursos públicos en la promoción de nombres y así se fomente la transparencia en la gestión pública. Es así como el artículo 219, antes 221, de ese cuerpo legal dispone claramente que las autoridades elegidas para ocupar un cargo público no pueden, por ley, usar recursos del Estado para promocionar obras con sus nombres. Queda claro entonces que cualquier autoridad que coloque su nombre en una obra está contraviniendo la ley de forma flagrante. Los esfuerzos para exigir el cumplimiento de esta norma han sido bien difíciles. Sin embargo, los datos que se tienen de monitoreo desde la sociedad civil, unidos a la visibilización de este problema, han dado buenos resultados, especialmente en los últimos años. Por lo tanto, llama la atención y preocupa el incumplimiento flagrante de la ley por parte de Cynthia Viteri, la primera autoridad local de una de las ciudades más importantes del país, y aún más que haya sido difundida su infracción por todos los medios. Se pasaron por encima el artículo 219 olímpicamente y en Technicolor. Lo peor de ese desliz no ha sido únicamente la infracción, sino que ha sembrado la duda en la colectividad acerca de la genuina intención de ayudar al hacer de la donación un acto público difundido en redes, sin contar con que la familia beneficiada tendrá que vivir para siempre con el membrete propagandístico que se les chantó sin opción a hacer nada al respecto. Para cambiar la democracia se necesitan algunas cosas, y una de ellas, bien importante,
es la decisión política y el compromiso de quienes ostentan cargos públicos de cumplir la ley. Quienes han recibido la voluntad popular en las urnas tienen una doble obligación. No solamente cumplir con una gestión transparente, sino también administrar honradamente los recursos públicos y no usarlos en beneficio propio. Ojo con eso, que la ley es para todos. Ruth Hidalgo, 4 Pelagatos. Chantajes y amenazas. Artículo de autoría de Patricio Haro en Sembrando Ideales. Todo parece indicar que la consulta popular planteada por el Ejecutivo va porque va. El anuncio de ella provocó una pugna de poderes que podría decantar en una crisis de gobernabilidad iniciada por la función legislativa. Esto ha sido normal en el estado de ingobernabilidad que vive el país desde el inicio de su vida democrática como república presidencialista, en el que los intereses personales y de partidos están sobre el bien común. La gobernabilidad no es otra cosa que una situación política generada dentro del Estado. Ella provoca un ambiente adecuado para que el gobierno pueda aplicar su poder para ejercer el cargo encomendado por la voluntad popular y así atender adecuadamente sus demandas. La gobernabilidad se alcanza mediante entendimientos entre el Ejecutivo y el Legislativo que dan lugar a acuerdos que benefician a los ciudadanos. El presidente de la República anunció que llamaría al pueblo a participar de una consulta popular y que en el caso de que sus requerimientos no sean atendidos, optaría por la vía constitucional de la muerte cruzada. Esta declaración puso al borde de la urticaria a las bancadas de oposición al gobierno. La reacción de la presidenta de la Asamblea riñe con lo democrático. Calificar de acción desestabilizadora al anuncio del Ejecutivo simplemente es desconocer el contenido de la Constitución de la República y las ventajas que la democracia participativa entrega a la democracia representativa. Provocar una crisis de gobernabilidad sin ningún sentido llevaría al legislativo a un grado de credibilidad y confianza tan bajo, igual o peor al que la opinión nacional le dio a la Asamblea del 2%. Lo que está sucediendo no solo deja ver la falta de liderazgo para conducir al primer poder del Estado, sino también la calidad ética y profesional de algunos legisladores que lo conforman. La denuncia presentada al interior de la Asamblea que provocó el escándalo de los vehículos de alta gama ha sido complementada por la denuncia de la firma de un contrato de $100,000 por el servicio de logística. Con este contrato se pagaría hasta $119 por la alimentación diaria de los padres de la patria. Otra afrenta en contra del pueblo ecuatoriano, pues con ese valor los miembros de las Fuerzas Armadas, desde conscripto a general, se alimentarían 40 días, ya que el Estado les asigna $3 diarios para la alimentación y el común de los mortales hasta 60 días. Frente a todo esto es necesario conducir una profunda reforma del Estado mediante democracia participativa. Es urgente modificar la forma de conducción y liderazgo, la forma de representación y la organización de las instituciones democráticas. Hay que hacerlo, así la presidenta de la Asamblea califique a la participación popular como chantaje y amenaza. Artículo de Patricio Haro en Sembrando Ideales. El radicalismo pasa factura a Pachacutic. Martín Pallares, 4 Pelagatos. El juicio político a Freddy Carrión sacó a la luz algo que en el interior de la Asamblea Nacional no es nuevo. La bancada de Pachacutic está dividida en dos grupos que cada día que pasa caminan a convertirse en irreconciliables y cuya separación podría significar una nueva relación de fuerzas en el legislativo. Por un lado, los radicales que siguen la línea política y doctrinaria de la CONAIE, conocidos en la Asamblea como los con poncho, y por otro lado los más pragmáticos y abiertos a escuchar propuestas del gobierno, denominados los sin poncho. En el juicio a Carrión, los 14 más radicales se alinearon con el discurso de Salvador Quispe, que defendió a Carrión y lo llegó a comparar con los héroes que lucharon contra la corona española. Los 11 más pragmáticos votaron por su censura, no solo porque su compañero Ricardo Vanegas era uno de los interpelantes,
sino porque no querían cargar con el desprestigio que significaba salvar a un funcionario que está acusado de agresión sexual. La tensión entre ambos sectores responde a varios motivos y en realidad existe desde el mismo día en que la escogida por Guillermo Lasso para ocupar la presidencia de la Asamblea fue Guadalupe Llori. Ese día nació una rivalidad de liderazgo con Salvador Quispe, que sentía que él era quien realmente merecía ese cargo. Desde entonces, el sector de los sin poncho sigue a Llori y los con poncho a Quispe. Ambos grupos tampoco tienen una visión política en común. Los más radicales se sienten como parte orgánica de la CONAIE y están en sintonía con el proyecto político de Leonidas Issa, presidente de esa agrupación. Quispe, según fuentes de la Asamblea y de Pachacutic, pretende siempre en sus apariciones públicas mostrarse radical e intransigente. Busca disputar también el liderazgo con Leonidas Issa dentro del movimiento. En la ruptura de Pachacutic confluyen varias competencias del liderazgo, dice uno de los asambleístas que conversó con Cuatro Pelagatos. Hay que ver lo radical que es Quispe en público y cuán conciliador es en privado. Además cuenta que para nadie es desconocido que Llori está en campaña política y que por eso dedica gran parte de su tiempo a recorrer el país. Y esto aumenta las tensiones. Los asambleístas más conciliadores y pragmáticos son los que fueron elegidos gracias a la fuerza de arrastre de la candidatura presidencial de Yacu Pérez, quien no representaba únicamente a las bases del movimiento indígena, sino a sectores de la clase media urbana que no comparte el radicalismo de la CONAIE. Estos asambleístas, que no vienen de la estructura de la CONAIE, se han dado cuenta de lo poco útil y desgastante que puede ser el perenne radicalismo. El choque entre ambos sectores se hizo más evidente que nunca la víspera del juicio a Carrión, cuando se tomó la decisión de votar en bloque por la censura, a pesar de la resistencia de los de Poncho. Esa noche, antes del juicio, hubo una reunión que duró casi 6 horas en la sede de Pachacutic, en la que cada uno de los grupos dio sus argumentos para proteger o censurar a Carrión. Ahí se analizaron las pruebas de Ricardo Vanegas, que iba a presentar para censurar a Carrión, y se analizó además todo el contexto político. Por un lado, los partidarios de la censura sostenían que no podían hacerse cargo del desprestigio que representaba jugarse por un funcionario envuelto en un escándalo de violencia sexual, ni podían ser inconsecuentes con su compañero Ricardo Vanegas, uno de los interpelantes. En el otro costado, veían a Carrión como el promotor del informe sobre las protestas de octubre de 2019, que tan funcional es para el discurso de la CONAIE y sus dirigentes, que están bajo investigación de la Fiscalía por los actos violentos de entonces. En esa reunión, Quispe votó por la abstención, pero luego la posición que ganó fue la de censurar a Carrión. Luego de la reunión, Salvador Quispe apareció para comunicar a la prensa que habían decidido votar por la censura, y con esa noticia se fueron a dormir ese lunes los asambleístas. Los problemas y las dudas, sin embargo, afloraron al día siguiente, cuando la CONAIE publicó un contundente comunicado de apoyo a Carrión, en el que decía que esa organización no estaba de acuerdo con la censura. En la noche, cuando se acercaba la votación, ya todos sabían que en Pachacutic ya había una división y que no estaban todos acordes al tema. El discurso de Quispe, que fue celebrado alborozadamente por el bloque correísta, cayó como una bomba, porque nadie en Pachacutic se imaginó que ese iba a ser el tono, y se pensó que no habría los votos suficientes para censurar a Carrión. Lo ocurrido profundizó más las divisiones. Que el jefe de la bancada de Pachacutic hubiera comparado a Freddy Carrión con Túpac Amaru y Jaime Roldós resintió mucho a quienes vieron aquello como una falta de coherencia y empatía con su compañero Ricardo Vanegas. El radicalismo ya es visto como un factor desgastante, no solo por parte de asambleístas de Pachacutic. También en la izquierda democrática se piensa que ahí está en parte la explicación de por qué la asamblea tiene una pésima imagen.
Según la más reciente encuesta de Sedatos, la imagen de la Asamblea cayó del 23 al 16% en agosto. Censurar a Carrión en esas circunstancias hubiera sido sin duda un motivo para contrarrestar esa pésima aceptación. Martín Pallares, 4 Pelagatos. ¿Cuánto se lee en Ecuador? Artículo de Oscar Vela, publicado en Diario El Comercio. Desde hace años escuchamos decir a los más pesimistas que en el Ecuador se lee muy poco. De hecho, yo era uno de esos desmoralizados ciudadanos que repetía aquella cifra que alguien soltó alguna vez y que se convirtió en un dogma para el mundo del libro local. Aquí se lee apenas medio libro por persona por año. Más tarde, con las cifras reales de los libros que se imprimen localmente, más los que se importan al país, comparadas además con las ventas registradas por las librerías a nivel nacional, ese porcentaje pobrísimo que nos colocaba a la saga de todos los países latinoamericanos en índices de lectura fue desmentido por las simples matemáticas, aunque sin duda aún nos encontramos muy lejos de varios países de la región. En todo caso, no existe un solo estudio confiable que nos pueda decir cuánto se lee en el Ecuador. Pero también es verdad que en los últimos años, gracias a fenómenos literarios mundiales como Harry Potter, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, entre otros, y gracias también al crecimiento de la literatura infantil con autores ecuatorianos de gran calidad y proyección internacional, hoy las nuevas generaciones muestran mayor interés por la lectura. Si a esto añadimos el crecimiento evidente de lectores medido en la cantidad de clubes de lectura que tiene el país, una abrumadora mayoría en ellos exclusivamente femeninos, podríamos explicar de algún modo el fenómeno que acabamos de presenciar en la 7ª Feria del Libro de Guayaquil, que concluyó el domingo anterior. Me refiero concretamente a las larguísimas filas que se formaron en el exterior del centro de convenciones para adquirir entradas a la feria. No se trataba de un evento gratuito ni de un espectáculo musical o deportivo de masas. Y luego, a la interminable y constante fila de ingreso al recinto ferial y también a las salas que se llenaron de espectadores para escuchar a los escritores nacionales y extranjeros invitados al evento. Y, cómo no, a las multitudes de compradores de todas las edades que acudieron a los puestos de las librerías, que hicieron extensas filas para pagar y que luego volvieron a hacer largas colas para que sus autores favoritos firmaran ejemplares. Alguien comentó esos días en Guayaquil que este fenómeno solo lo había visto en Madrid, Bogotá, Buenos Aires o Guadalajara, ciudades que mantienen ferias extraordinarias, verdaderos acontecimientos mediáticos alrededor del libro y los escritores con muchas décadas de ventaja sobre nosotros. Lo cierto es que más de 25,000 visitantes que acudieron durante los 5 días del evento podrán confirmar lo que aquí consigno. Pero lo mejor de todo es que la Feria del Libro de Guayaquil, con Cecilia Ansaldo a la cabeza de un gran equipo que merece todos los aplausos, se ha superado a sí misma año tras año y es el verdadero ejemplo de una organización exitosa. De modo que dejo aquí una vez más esta pregunta: ¿cuánto se lee en Ecuador? Artículo de Oscar Vela, publicado en Diario El Comercio. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Telesucesos Quito, Instagram, @telesucesos_, Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD, y en nuestra página web www.telesucesos.net. Nos vemos el día de mañana. Pasen bien. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.